de los municipios del Estado de México para la emisión de su voto. Con su permiso, Presidenta, Mesa Directiva, compañeras y compañeros, procedo a leer el decreto número de la 62ª Legislatura del Estado de México que decreta: la Honorable 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de México, en uso de las facultades que le confiere el artículo 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en términos del artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, declara aprobadas las reformas del párrafo 40º, las fracciones 2, 4 y 5 y los párrafos primero, segundo, tercero, 16º, 18º de la fracción octava del artículo 5º y la fracción primera del artículo 130 bis, las adiciones del párrafo sexto, recorriendo los subsecuentes al artículo 129, y las derogaciones de los párrafos cuarto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º y 17º de la fracción octava del artículo 5º, la fracción octava del artículo 51, la fracción 50 del artículo 61, la fracción 58 del artículo 77 y el inciso E de la fracción tercera del artículo 88 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Artículo único. Se reforman el párrafo 40º, las fracciones 2, 4 y 5 y los párrafos primero, segundo, tercero, 16º y 18º de las fracciones octavas del artículo 5º y la fracción primera del artículo 130 bis. Se adicionan al párrafo sexto, recorriendo los subsecuentes al artículo 129 y se derogan los párrafos cuarto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º y 15º y 17º de la fracción octava del artículo 5º, la fracción octava del artículo 51, la fracción 50 del artículo 61, la fracción 57 del artículo 77 y el inciso E de la fracción tercera del artículo 88 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para quedar como sigue. Artículo 5º. Para garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los poderes públicos, municipios y organismos autónomos transparentarán sus acciones en términos de las disposiciones aplicables. La información será oportuna, clara y veraz y de fácil acceso. Fracción primera. Fracción segunda. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Para tal efecto, los sujetos obligados contarán con las facultades suficientes para su atención. Fracción cuarta. Se establecerán mecanismos de acceso a la información pública y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante las instancias competentes en los términos que fija la Constitución y las leyes en la materia. Fracción quinta. Los procedimientos de acceso a la información pública, de acceso, corrección y supresión de datos personales, así como de los recursos de revisión derivados de los mismos, podrán tramitarse por medios electrónicos a través de un sistema automatizado que para tal efecto establezca la ley reglamentaria. Las resoluciones que correspondan a estos procedimientos se sistematizará para favorecer su consulta. Fracción octava. Los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Las leyes estatales en la materia determinarán las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de estos derechos, así como la competencia de las autoridades de control interno y vigilancia, para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados. Los sujetos obligados se regirán por las leyes generales y locales en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. El ejercicio de los derechos de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. Toda autoridad y persona servidora pública estará obligada a coadyuvar a las autoridades garantes estatales en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales para el buen desempeño de las autoridades.
las autoridades garantes estatales en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales que determinen las leyes deberán formular programas de difusión de la cultura de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 51, fracción octava, derogada. Artículo 61, fracción 50, derogada. Artículo 77, fracción 47, derogada. Artículo 88 bis, fracción tercera, inciso E, derogado. Artículo 129 señala: los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidad funcionales u organizacionales, atendiendo a las necesidades de mejoras y modernización de la gestión pública. Artículo 130 bis. El sistema contará con un comité coordinador que estará integrado por las personas titulares de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo, del órgano superior de fiscalización del Estado de México, de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y de la Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, así como un integrante del Tribunal de Disciplina Judicial y otro de Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá. El sistema tendrá la organización y funcionamiento que determine la ley. Transitorios, artículo primero, publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Artículo segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Artículo tercero, dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, se deberá expedir y aprobar las leyes secundarias o sus reformas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, así como realizar las adecuaciones normativas correspondientes que permitan la implementación del presente decreto. Artículo cuarto, una vez que entre en vigor la legislación a que hace referencia el artículo tercero transitorio, se extinguirá el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, en los términos que se prevean la legislación referida. Los actos jurídicos emitidos por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, con anterioridad a que entre en vigor la legislación secundaria, surtirán todos sus efectos legales. En el caso de los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a las instituciones que asuman las funciones del instituto que se extingue, según corresponda, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos posteriormente. Los recursos humanos, materiales, financieros y las previsiones presupuestales, así como los registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios pasarán a formar parte de las instancias que asuman sus facultades y atribuciones según correspondan. Se respetarán los derechos laborales de las personas trabajadoras adscritas al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Las personas comisionadas del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios que continúen en su cargo concluirán sus funciones a la entrada en vigor de la legislación a la que alude el artículo tercero transitorio en los términos que se prevean para tal efecto con dichas disposiciones, salvo aquellos cuya vigencia en sus nombramientos concluya previamente a la entrada en vigor de dicha legislación. A partir de la entrada en vigor de la legislación señalada en el artículo tercero transitorio, las referencias realizadas en disposiciones jurídicas y en cualquier tipo de documentación al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios se entenderán hechas, conferidas a los entes públicos
que adquieran tales atribuciones o funciones, según corresponda. Lo tendrán entendido la gobernadora del Estado, haciendo que se publique y se cumpla, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, al primer día del mes de octubre de 2025. Es cuanto. Gracias, vicepresidenta. Como lo ordena el procedimiento